Vamos a ponerle. Ya ahí estamos. ¿Has cachado los trípodes, ya? Sí, mantener ahí fijado ahí ¿cuánto se llama? Ahí. Ya. Bueno, vamos a dar comienzo al material que vamos a subir hoy sobre la unidad 1 del curso, que corresponde a la unidad sobre los elementos que configuran el mundo contemporáneo, visto desde dos conceptos, dos dimensiones, que por un lado es la modernidad y por otro lado el capitalismo. Pero a partir de los autores que hemos estado viendo, hemos visto que la modernidad con el capitalismo en un momento entran en convergencia, en simbiosis, y al decir del otro autor que vimos en las clases anteriores, Bolívar Echeverría, es correcto, por lo tanto, señalar que estamos dentro del contexto de una modernidad capitalista, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver este otro concepto, que es el concepto de capitalismo desde un autor norteamericano que se llama Immanuel Wallerstein, que nos propone un enfoque de análisis que se denomina el análisis de sistema-mundo, ¿ya? El texto que vamos a revisar es el texto que se denomina el capitalismo histórico, cuyas partes de ese texto son las tres primeras, las que vamos a trabajar, y hoy voy a presentar la primera parte de ese texto, que es la mercantilización de todas las cosas, la producción de capital. Antes de entrar en el capítulo propiamente tal, me gustaría decir algunas cosas de cómo el autor enfoca el análisis sobre el capitalismo, ¿ya? Lo primero que hay que decir respecto de cómo Immanuel Wallerstein aborda los fenómenos sociales, cómo este autor, que es un sociólogo, historiador norteamericano, va a relacionarse con los fenómenos sociales. Él parte de una crítica a cómo se han ido instalando, se han ido configurando las ciencias sociales, ¿ya? Cómo se fueron configurando a partir del siglo XVIII. Esta crítica tiene que ver con el proceso de institucionalización en las universidades modernas de las ciencias sociales, que siempre estuvieron en la disyuntiva de o ser más científicas o estar más al lado de las humanidades, de las letras, de la filosofía. Es decir, las ciencias sociales surgieron en medio de estas dos culturas, es decir, la cultura de la ciencia y la cultura de las humanidades, ¿ya? Entonces, estuvieron tensionadas por estas dos culturas en ese proceso de institucionalización. Y en ese proceso de institucionalización ocurrió, según Immanuel Wallerstein, ocurrió un fenómeno que hizo que la forma en cómo uno accedía a la realidad social fueran formas parcelarias, fueran formas muy demarcadas en términos de las disciplinas que abordaban lo social. Es decir, la ciencia política iba a abordar lo que son las relaciones del Estado y las relaciones de poder en torno al Estado, ¿cierto? La economía iba a abordar lo que tiene que ver con el ámbito de la producción, la distribución, el consumo, el ahorro, la inversión, ese tipo de elementos. La antropología iba a abordar todo lo que tiene que ver con las culturas humanas, es decir, las experiencias concretas de las etnias, de las culturas premodernas principalmente. El ámbito de la historia iba a abordar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estas sociedades a través del tiempo. Es decir, cada una de las disciplinas a lo largo de su institucionalización fue generando ciertos objetos de estudio que fueron demarcando el saber sobre la realidad, ¿ya? En el ámbito de lo que son las ciencias sociales, ¿cierto? Entonces, Wallerstein critica fuertemente esta idea de que para acceder a la realidad social haya que abordarla desde disciplinas
que en el fondo están viendo solo una parte del problema, ¿ya? Entonces, él dice, bueno, el gran problema que tienen las ciencias sociales es que abordan sus fenómenos de estudio desde su parcela de estudio, es decir, desde su demarcación. Y eso lo que hace es limitar el enfoque de análisis sobre la realidad social. ¿Por qué? Porque un fenómeno que es político es a la vez también económico, o es también a la vez filosófico. Por lo tanto, referirse a un ámbito de un problema simplemente desde una perspectiva para Immanuel Wallerstein es reduccionista, ¿ya? Entonces, él propone salir de esa lógica disciplinaria de las ciencias sociales a una lógica unidisciplinaria, es decir, pasar de la multidisciplinariedad, es decir, cuando observamos un fenómeno desde muchas disciplinas, estamos siendo multidisciplinarios. Pero lo que dice Wallerstein es que no hay que ser multidisciplinario, sino que hay que abordar el fenómeno desde su complejidad total, es decir, unidisciplinario. Lo que significa que el fenómeno en cuestión contiene todos los elementos que las ciencias han demarcado en las diferentes disciplinas científicas en el ámbito de las ciencias sociales. Por lo tanto, dice, las ciencias sociales han creado la idea de un saber recortado, porque antes de que ocurriera ese proceso de institucionalización, ese saber no estaba recortado. Entonces, autores como Kant podían hablar de astronomía, de poesía, y podían relacionar los fenómenos que están imbricados dentro de la realidad social. Entonces, ¿cómo Wallerstein propone superar este reduccionismo, este saber recortado de las ciencias sociales? Lo propone superar a partir de el enfoque que él propone, que es el enfoque de sistema-mundo, ¿ya? Este enfoque de sistema-mundo es un enfoque que plantea una idea de... es una analítica en el sentido de que propone analizar la realidad social desde una categoría que va más allá del Estado-Nación. Es decir, en las ciencias sociales tradicionales, su objeto de estudio era el Estado-Nación, ¿ya? Para Wallerstein, su objeto de estudio no es el Estado-Nación, con el cual puede investigar una sociedad, sino más bien su objeto de estudio es el sistema-mundo. Es decir, un espacio geográfico de relaciones que se han ido estableciendo a lo largo de la historia que operan como un mundo en sí mismo. Es decir, operan como un conjunto de relaciones culturales, sociales, políticas y económicas que funcionan como un mundo y que en el fondo comparten cierto tipo de elementos culturales como historia, lenguaje, etcétera, formas económicas, etcétera. ¿Ya? Y bajo esa idea del sistema mundo operarían un tipo de relaciones comerciales que el autor denomina economía mundo, ¿ya? Y esas economías mundos estarían constituidas por centros, semiperiferias y periferias. Cuando me refiero al centro, sería el lugar de donde se irradiaría el desarrollo económico, es decir, sería en el lenguaje que nosotros utilizamos como el espacio donde se ubican las sociedades desarrolladas o los países desarrollados. Las semiperiferias serían los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, y las periferias serían los países pobres, ¿ya? Entonces, eso sería dentro de lo que el autor denomina economía de mundo, ¿cierto? Una economía de mundo, por lo tanto, estaría constituida por una división social del trabajo y de la estructura productiva relacionada con esta idea de centro, semiperiferia y periferia, es decir, un conjunto de intercambios comerciales desiguales que operarían en una estructura económica también desigual. Estos elementos que componen la analítica de los sistemas mundo de Immanuel Wallerstein, con lo cual el autor está proponiendo superar el enfoque reduccionista de las ciencias sociales convencionales, está fuertemente influido por dos tradiciones del pensamiento de las ciencias sociales, ¿ya? Estas dos influencias en Wallerstein, con el cual construye esta idea de sistema mundo, la podemos encontrar en, primero, la influencia que tiene la historiografía francesa de la Escuela de los Anales, que
básicamente, ¿por qué es tan influyente en Wallerstein? Porque, de hecho, Wallerstein toma de Fernand Braudel, del más importante historiador de la tercera escuela de los anales, el concepto de economía mundo, ¿ya? Había sido Fernand Braudel quien había desarrollado este concepto de economía mundo en torno a la constitución de los intercambios comerciales que se habían generado entre el mar Mediterráneo y el mar del Norte en el siglo XVI del mundo europeo. Y dice, en torno a los intercambios comerciales que se desarrollaron en todo el mar Mediterráneo, es que se formó la primera economía mundo en el planeta, ¿ya? Eh, entonces, Wallerstein toma este concepto de economía mundo de Fernand Braudel, pero también toma de la escuela de los anales, toma la idea de pasar, ¿cierto?, de un análisis de lo político a un análisis de lo económico-social. Es decir, este es uno de los elementos de ruptura que genera la escuela francesa de los anales respecto de la tradición del positivismo alemán y de todas las tradiciones historiográficas que hasta ese momento se habían venido desarrollando en la historiografía de esa época, ¿cierto? Durante todo el siglo XIX, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la historia era la historia de los grandes personajes, la historia de los reyes, la historia de los presidentes, ¿cierto? Es decir, la historia política. Eso es lo que se hacía principalmente. Pero la revolución de la escuela historiográfica de los anales es que la historia ahora tiene que preocuparse de la historia de la gente común y corriente. Eso, por lo tanto, tiene que preocuparse de las condiciones de subsistencia de las personas, de cómo producen, de cómo viven, de cómo comen, de cómo se relacionan, etc. Es decir, el ámbito de lo económico y también el ámbito de las relaciones sociales, ¿ya? Y por eso es que el Anales propone, ¿cierto?, pasar del enfoque de un análisis político a un enfoque de análisis económico-social. En esta idea de hacer una historia total, es decir, una historia estructural donde entren a jugar en el análisis y la descripción de los fenómenos históricos todas las esferas de la sociedad. Muy parecida a esta lógica que plantea en el sistema mundo Wallerstein, de la idea de no parcelar las dimensiones de la realidad en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Lo mismo propone Anales, es decir, entender los fenómenos de la temporalidad histórica en una totalidad. Es decir, que el objeto sería lograr generar unidades de análisis globales, lo más globales posible, donde se incorporen todos los elementos de la realidad en ese tipo de análisis. Y esa idea fue planteada por la historiografía francesa de los anales, la que va a ser muy influyente en la configuración de Immanuel Wallerstein de lo que es, ¿cierto?, su enfoque de sistema mundo, ¿ya? Entonces, por una parte, la influencia del análisis del sistema mundo está arraigado en esta idea de anales de la historia total, de tomar el concepto de economía mundo, y la idea también de tiempo estructural. La idea de tiempo estructural, es decir, el planteamiento principalmente de la idea de larga duración, es una idea del tiempo largo, de la idea de análisis estructural, es la idea de Braudel también, de que la historia debería centrarse en esta historia de larga duración, es decir, mirar los fenómenos a través de siglos, ¿ya? Porque al ver un acontecimiento, lo que uno está viendo dentro del fenómeno es simplemente la punta del iceberg de un fenómeno que subyace, que es más estructural, y que en el fondo lo que hay que ver es ese tiempo lento, ¿ya? Por ejemplo, una crisis económica es el resultado de un fenómeno más estructural, de un modo de producción, de una forma de producción, ¿ya? Entonces, no es tan importante preocuparse de la crisis, sino es importante de ver cómo este modo de producción a lo largo de los siglos ha ido funcionando y desarrollándose, cuáles son sus diferentes lógicas y dimensiones en la perspectiva de
de historia total, es decir, mezclar lo social, lo económico, lo cultural, en el análisis. Entonces, de análisis de la historiografía francesa, Wallerstein va a tomar la idea de la historia total, la idea de la historia de larga duración, del tiempo estructural, y la idea de economía-mundo. ¿Ya? Pero hay otro enfoque que es más bien latinoamericano, del cual también Wallerstein se va a nutrir, que es el pensamiento de la CEPAL y la teoría de la dependencia. Básicamente el análisis económico que Wallerstein desarrolla de lo que él denomina sistema mundo capitalista, o sistema mundo moderno capitalista, que es una denominación también que han tomado algunos autores de coloniales, como Mignolo, o Walter Mignolo, la toma de esta idea de que existe un sistema económico internacional en donde las relaciones de intercambio económico que ocurren en ese sistema económico son desiguales. Es decir, el sistema comercial es desigual en los intercambios. Hay países que ganan y países que pierden, ¿ya? Y los países ganadores son los países que se ubican en el centro, los países perdedores son los que se ubican en la periferia. Pero eso obedece a una forma de intercambio que se ha ido generando a través de los siglos, ¿cierto? Que tiene que ver, por ejemplo, con los procesos del imperialismo y la colonización de ciertos imperios que colonizan ciertos territorios y que esos territorios inmediatamente se transforman en las periferias de ese sistema moderno colonial, ¿ya? Entonces, ese enfoque es el enfoque que desarrolla en una primera instancia la teoría de la CEPAL, a través del enfoque de Raúl Prebisch, de la teoría del deterioro de los términos de intercambio, es decir, que las relaciones del intercambio comercial eran desiguales entre países productores de manufactura y países productores de materias primas. Esa es una teoría muy influyente en el planteamiento del sistema mundo de Wallerstein, y el otro es la teoría de la dependencia, en el que plantea, en el fondo, partiendo de esta idea de intercambio económico internacional desigual, que plantea básicamente de que esa construcción de intercambio desigual ha sido una construcción históricamente instalada a partir del imperialismo y las condiciones de sometimiento de las periferias frente al centro, que ha construido un sistema económico donde la dependencia es la parte fundamental de ese engranaje del subdesarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, para que exista desarrollo tiene que haber subdesarrollo. Es decir, el desarrollo es el desarrollo es el resultado del subdesarrollo de otros pueblos. Entonces, para que exista países centrales, tienen que haber países periféricos que sean explotados por los países centrales. Por lo tanto, es esa dependencia de los países periféricos respecto del centro es la que la teoría de la dependencia plantea, ¿cierto? Desconectarse y por lo tanto lo que implica es no seguir siendo dependiente de esos países centrales, ¿ya? Ese enfoque de la dependencia también es fuertemente influyente dentro del enfoque de Wallerstein del análisis de sistema mundo. Entonces, resumiendo, la mirada, el enfoque de análisis de Immanuel Wallerstein tiene que ver con, primero, la crítica a los recortes de las disciplinas de las ciencias sociales, es decir, no podemos recortar los fenómenos sociales en fenómenos que son políticos, sociales y económicos o filosóficos, sino más bien todos esos elementos de lo económico, lo filosófico, lo cultural, lo económico, están ya implicados en la realidad. Lo que pasa es que nosotros, como científicos sociales, lo que hacemos es recortar esas partes de lo que es la realidad, ¿ya? Entonces, parte de esa crítica, parte de la idea de criticar las parcelaciones, ¿cierto?, del recorte sobre los fenómenos sociales, y él, por lo tanto, a partir de esa crítica, él va a proponer, ¿cierto?, un enfoque de análisis que es el enfoque de sistema mundo, que es básicamente integrar todas las perspectivas de análisis en un análisis unidisciplinar, ¿cierto?, donde la categoría de análisis ya no va a ser el Estado-Nación, sino que va a ser una estructura geográfica mucho mayor que él denomina sistema mundo,
que en su interior está compuesto por relaciones económicas que constituyen lo que es la economía mundo. Una gran unidad geográfica que comparte relaciones de cultura, relaciones políticas y relaciones comerciales que se va configurando en el tiempo largo, tomando esta idea de la historiografía francesa, los anales, que se va a ir configurando a través de un tiempo estructural, de siglos, ¿cierto?, en la configuración de esta economía mundo y que obedece a un sistema mundo internacional, ¿ya? Entonces, este enfoque de Wallerstein nos va a hacer entender que el capitalismo es un sistema histórico y es un sistema social. Es decir, es la primera perspectiva de análisis que Wallerstein va a hacernos entender desde la lógica de su punto de vista, que es el punto de vista del enfoque de análisis del sistema mundo, ¿ya? Entonces, una vez dados todos estos elementos, que son parte de elementos introductorios, ¿cierto? Elementos introductorios del texto mismo y del autor que estamos investigando, es que vamos a pasar a ver en concreto el texto que estamos leyendo, que es el texto que comenzamos a leer más bien, porque el texto anterior que trabajamos es el texto de Bolívar Echeverría, un concepto de modernidad, y hoy día comenzamos a ver el texto denominado El capitalismo histórico, ¿ya? De este texto del capitalismo histórico nosotros vamos a leer 3 capítulos. El primer capítulo, que se llama La mercantilización de todas las cosas, la producción de capital, que es el capítulo que hoy día voy a resumir. El segundo capítulo que vamos a trabajar se denomina La lucha por los beneficios, la política de acumulación, y el tercer capítulo se denomina La verdad como opio, racionalidad y racionalización. Entonces, visto en su conjunto, estos 3 capítulos obedecen a 3 dimensiones del funcionamiento del capitalismo para el autor. La dimensión del funcionamiento económico, que es lo que vamos a ver hoy día. Luego vamos a ver el funcionamiento del capitalismo en términos políticos, ¿ya? Por eso es que el autor a ese capítulo lo denomina la lucha por los beneficios, la política de acumulación, que es básicamente ver cómo el Estado interviene en los procesos económicos, básicamente cómo el Estado interviene en los procesos de acumulación de capital. Y el tercer capítulo es ver la dimensión cultural del capitalismo. Y esta dimensión cultural del capitalismo tiene que ver cómo el capitalismo ha mirado el conocimiento, cómo ha construido el conocimiento, cómo se ha desarrollado la relación entre el saber científico y el poder, ¿cierto? A través de ciertos paradigmas que se han ido instalando dentro del capitalismo, como el universalismo, ¿cierto? Como la cientificidad, como establecer la búsqueda de la verdad, como ciertos paradigmas que se han ido instalando a lo largo del desarrollo de la historia de la ciencia, y por eso es que el autor denomina este capítulo la verdad como opio, es decir, la verdad como una droga que intenta calmar el dolor de la incertidumbre de que los dioses que han salido del mundo y que en el fondo el hombre ha quedado desprovisto de cualquier explicación que sea metafísica, y el hombre va a tener que explicar las situaciones que ocurren en el mundo ya desde la lógica de la ciencia y no de otra explicación que no sea profana, sino que, que no sea profana, sino que ahora la explicación tiene que ser efectivamente científica, que es uno de los elementos propios de la cultura del saber moderno, ¿ya? Entonces el texto que vamos a leer se compone de estas 3 partes, ¿ya? La parte de la dimensión económica, que es la que vamos a ver hoy día, la dimensión política y la dimensión cultural. Entonces, vamos a pasar a ver la dimensión económica del capitalismo, ¿ya? Entonces, el capítulo que vamos a comenzar a trabajar se llama La mercantilización de todas las cosas, la producción de capital. El primer punto que el autor va a poner a discusión en este capítulo es que el capitalismo es ante todo un sistema social e histórico.
¿Y por qué el autor plantea que el capitalismo es ante todo un sistema social histórico? Es histórico porque plantea que el capitalismo no ha existido siempre en la historia de la humanidad. Es decir, el capitalismo tiene un inicio y por lo tanto, seguramente en la lógica de Wallerstein va a tener un término. Entonces, el capitalismo no tiene más de 5 siglos en la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad es mucho más que 5 siglos. ¿Ya? Entonces, el capitalismo es un sistema histórico que tiene 5 siglos, que se inicia alrededor del siglo XV, XVI, y que se va a expandir prontamente por todo el mundo, y que hoy día, dice Wallerstein, estamos en los momentos de que el capitalismo empieza a sucumbir en ciertas crisis que lo permitirían avisorar, ¿cierto?, el paso a otro momento histórico. Entonces, es histórico en ese sentido, que tiene un inicio, tiene un final, y tiene una cierta temporalidad en lo largo del recorrido de la historia de la humanidad, ¿ya? Y es social en el sentido de que supone que las relaciones sociales que ocurren dentro del capitalismo están determinadas, ¿cierto?, por esa lógica de acumulación que es propia del capitalismo y que por lo tanto determina las relaciones sociales. Y también, dice Wallerstein, es asocial en términos de los beneficios que genera el capitalismo. ¿Por qué es asocial en términos de los beneficios que genera el capitalismo? Porque la acumulación que ocurre dentro del modo de producción que llamamos capitalista, de esta forma de producción, no va en beneficio de lo social, sino que va en beneficio de aquella persona que invierte, que sería el empresario o la empresa privada, que recibe las utilidades de la inversión y por lo tanto los beneficios que genera esa forma de producción no va en beneficio de lo social, sino en beneficio de lo privado. Por lo tanto, es una forma de producción asocial. Es social como forma de producir, pero los beneficios últimos que genera el modo de producción son asociales, en ese sentido. Entonces, lo primero que nos dice Wallerstein es que el capitalismo es ante todo un sistema social, porque las relaciones sociales están determinadas por la lógica de ese modo de producción llamado capitalismo, y por otro lado nos dice es histórico en el sentido que va a ocupar un cierto periodo de la historia de la humanidad. Una vez dicho esto, dice, por lo tanto sería lícito, puedes preguntarse, ¿qué es el capital? ¿Qué es lo que compone a este concepto? Porque si ustedes se fijan, el concepto de capitalismo es capitalismo, ¿cierto? Y la palabra central dentro del capitalismo es la palabra capital. El capitalismo es el sistema que gira en torno a la producción de capital. Por lo tanto, lo primero que hay que definir, dice Wallerstein, es qué es esto que llamamos capital. ¿Ya? ¿Qué sería el capital? ¿Ya? Entonces dice Wallerstein, si nosotros entendemos el capital simplemente como riqueza acumulada, es decir, como un trabajo que no ha sido gastado, como riqueza simplemente, diríamos todas las sociedades existentes, desde el hombre de Neandertal, ¿cierto? Desde las primeras expresiones de civilización, de las primeras expresiones de cultura que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, serían capitalistas, porque todas, desde la revolución neolítica, ¿cuál es la revolución neolítica? Es el descubrimiento de la agricultura. Desde el descubrimiento de la agricultura, el hombre, el descubrimiento de la agricultura le va a permitir ahorrar cierta parte de su producción. Y por lo tanto el hombre va a crear riqueza, ¿ya? Desde la creación de la agricultura. Entonces, desde la creación de la agricultura, todas las sociedades existentes, ¿cierto?, serían capitalistas. ¿Ah? Pero eso, dice Wallerstein, no es así, en el sentido de que la riqueza en el capitalismo histórico pasa a tener una forma, una utilidad muy específica. Es decir, esta riqueza que se ha acumulado es capitalista porque funciona de una forma determinada, tiene una lógica específica, tiene una lógica determinada. Es decir, los grandes imperios como el Inca, los mayas, ¿cierto?, las civilizaciones babilónicas, Egipto o el Imperio Romano, ¿cierto?, no son capitalistas. Sí son sociedades que tienen riqueza, sí son sociedades que tienen abundancia, ¿ya? Pero la abundancia y la riqueza no quiere decir que esa sociedad sea capitalista. Entonces, ¿por qué esa sociedad no es capitalista? Porque la forma en cómo utiliza la riqueza no es capitalista. Porque el capitalismo se define
por la búsqueda incesante de la ganancia. Es decir, la riqueza, la finalidad que tiene dentro del capitalismo, la riqueza, esta utilización muy particular que es solo parte del capitalismo, es que la riqueza se utiliza para generar más riqueza. Y eso es lo que no ocurría ni en el Imperio Romano, ni en los incas, ni en los aztecas, ni en los mayas, ¿cierto? Que la riqueza se utilizara para generar más riqueza. No habían burgueses, no habían capitalistas, porque lo que habían eran aristocracias, eran noblezas, ¿cierto? Eran reyes y monarcas, que lo que hacían con la riqueza era gastarla. No hacían con la riqueza, no la invertían para generar más riqueza. Eso solo es parte de, eso es solo parte de, eso es solo parte de la lógica capitalista, ¿ya? Eso es solo parte de la lógica capitalista. ¿Por qué es solo parte de la lógica capitalista? Porque la riqueza pasa a ser invertida con la sola finalidad, dice Wallerstein, de su autoexpansión. Es decir, lo que genera la sociedad, lo que va a ocurrir, lo que genera la sociedad, va a ser usado e invertido para generar más ganancias. Eso es la transformación de la riqueza en capital, ¿ya? Es lo mismo que uno puede decir, ¿el dinero es capital? No, el dinero no es capital, el dinero es dinero. En el momento en que ese dinero se utiliza, es invertido para generar más dinero, ese dinero se transforma en capital. Marx, de hecho, Wallerstein es un autor neomarxista porque toma muchos elementos del marxismo, pero los va a reinterpretar y los va a actualizar en la perspectiva de lo que es la evolución de las sociedades contemporáneas. Por eso es que es un autor neomarxista. No es marxista en el sentido clásico. Hay muchos elementos dentro de la teoría de Wallerstein que son neomarxistas en el sentido de actualizar, ¿cierto?, muchos de los conceptos que nos había planteado Marx, como el concepto de proletarización, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que de cierto modo Wallerstein va a contradecir esa tesis de Marx respecto de la tendencia de que las sociedades van a generar más trabajadores asalariados. Ya dice Wallerstein, no, las sociedades modernas no van a generar más trabajadores asalariados, sino lo que van a generar es la semiproletarización. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque también ese tema de la semiproletarización también Wallerstein lo va a trabajar dentro de este capítulo. Pero remitiéndonos al concepto de capital, el concepto que determina todo el funcionamiento del sistema social histórico que llamamos capitalismo, es el elemento determinante de todo ese sistema social histórico, es el concepto de capital, ¿ya? Sin capital no hay capitalismo. Por lo tanto, lo que fundamenta todas las acciones dentro del capitalismo, ¿cierto?, como sistema social e histórico, es la producción de capital. Por eso es que el título del capítulo se llama La producción de capital. La producción de capital y la mercantilización de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la mercantilización va a ser un instrumento de la producción de capital. Vamos a ver efectivamente qué es esto de la mercantilización y cómo la mercantilización influye en la producción de capital, ¿ya? Entonces, efectivamente, el punto central que genera una ruptura respecto de las sociedades que no son capitalistas, de las sociedades que sí son capitalistas, es que en la forma en cómo se gestiona la riqueza, la forma en cómo se utiliza la riqueza. Eso es lo que va a marcar lo que son las sociedades capitalistas de las que no son capitalistas, ¿ya? En las sociedades que no son capitalistas, lo que se produce, se consume. No se invierte para generar más riqueza. Es decir, lo que se produce, la riqueza que se genera, es para ser gastada, es para ser consumida. Por eso es que muchos hablan de que esas sociedades no capitalistas, sociedades premodernas, serían sociedades autárquicas, porque se consume lo que se produce. Ese excedente, esa riqueza que ha generado esa sociedad, no ¿cuánto se llama? No es invertida, es decir, no es generada para generar un proceso de autovaloración, ¿ya? Y aquí este concepto de la producción de capital, ¿cierto?, se va a vincular al fenómeno de la mercantilización, ¿ya? ¿En qué términos se va a vincular?
el concepto de mercantilización al concepto de producción de capital? Se va a vincular de la siguiente manera. La mercantilización es la transformación de mercancías, de objetos que son objetos, que tienen un valor de uso, que sirven para algo, por ejemplo, estoy sentado en una silla, en este momento hay una mesa, ¿cierto? Todos estos elementos son objetos, ¿cierto? Son muebles, pero, pero estos objetos también pueden transformarse en mercancías. ¿Y en qué momento estos objetos se transforman en mercancías? Cuando ingresan al mercado y cuando pasan de tener un valor de uso a tener un valor de intercambio que se establece a través del precio. Por lo tanto, ahí ocurre el proceso de mercantilización. Ese proceso de mercantilización ha sido una tendencia a lo largo del desarrollo del capitalismo como el instrumento más fundamental de generar procesos eficientes de ganancia y procesos eficientes de acumulación. ¿Ya? El capitalismo va a requerir para su funcionamiento que ocurran procesos de mercantilización, es decir, cosas que no son mercancías que se transformen en mercancías. Como por ejemplo la educación. Hubo un gran debate en Chile en 2011 respecto de la mercantilización de la educación. Es decir, pagar por la educación como si fuera cualquier otro tipo de mercancía a través de cómodas cuotas que se llaman arancel. ¿Ya? Esas cómodas cuotas que se llaman arancel son pagadas por el consumidor mensualmente para pagar la educación. Es decir, la educación se transforma en una mercancía porque hay que pagar por ello. Es decir, tiene un valor de intercambio y se transforma en mercancía. Es decir, esa tendencia es una tendencia histórica del capitalismo a mercantilizar más y más procesos sociales. Es decir, cosas que no son mercancías, transformarlas en mercancía. En un momento histórico la tierra no era una mercancía, porque la tierra servía para producir alimentos y servía efectivamente para la subsistencia de las personas. Pero en su momento la tierra se transformó en una mercancía que tenía un precio y tenía un precio de intercambio de mercado. Y en ese momento la tierra se transforma en una mercancía. Es decir, todos los factores productivos de una economía en su momento no fueron mercancías, pero el capitalismo los transforma en mercancías para generar lo que lo hace funcionar. Lo que hace funcionar el capitalismo es la ganancia, es decir, la rentabilidad, es decir, la autovaloración. Entonces, la autovaloración, la rentabilización va a ser mover a todos los demás elementos a que se mercantilicen, es decir, a que se transformen en mercancías, ¿ya? Las mercancías son, en el lenguaje de Marx, una mercancía tiene que tener dos condiciones para que sea una mercancía. Tiene que tener un valor de uso, es decir, que ese objeto sirva para algo. Por ejemplo, en este momento aquí yo estoy utilizando una mesa y estoy utilizando una silla. Estas dos cosas sirven para, en este caso, estar haciendo esta clase y para, por ejemplo, comer, por ejemplo, apoyar el computador o apoyar los cuadernos o sentarme a conversar, es decir, tiene un valor de uso. La silla efectivamente sirve para poder no estar parado todo el rato y sentarme, efectivamente está cumpliendo ese valor de uso, es decir, sirve para algo, ¿ya? Pero una cosa que simplemente sirve para algo no es una mercancía. Para que esa cosa se transforme en mercancía, tiene que tener la otra condición que plantea Marx, que es el valor de intercambio. Es decir, esa cosa que sirve para algo tiene que intercambiarse a través de un precio. Es decir, se tiene que mercantilizar. En ese momento se mercantiliza porque entra al mercado. Entra al mercado donde va a adquirir un precio, en donde van a haber personas que oferten mesas y otras que compren las mesas. Y efectivamente esa mesa, que en este momento solamente tiene un valor de uso, se va a transformar en mercancía, es decir, va a ocurrir un proceso de mercantilización porque va a entrar a una relación de intercambio y la cosa se va a transformar en mercancía porque ya no solo tiene un valor de uso, sino que también tiene un valor de intercambio. Por eso es que Marx plantea que una mercancía es algo que tiene esa doble condición, valor de uso y valor de intercambio, ¿ya? Entonces lo que plantea Wallerstein es que el capitalismo ha tendido a mercantilizar todos los procesos sociales. Es decir, el capitalismo tiende a profundizar el proceso de mercantilización. Por eso es que las sociedades que son más capitalistas son las sociedades que tienen mayor grado de mercantilización, como la sociedad chilena.
La sociedad chilena es altamente mercantilizada. ¿Por qué? Porque ha mercantilizado la salud, la educación, los bienes básicos que en otros países son suministrados por el Estado, es decir, no son comprados por los consumidores. En este país son mercancías donde la gente tiene que pagar por esos productos, y efectivamente hay un sector privado, un sector empresarial, un sector capitalista que provee de esas mercancías. Es decir, entre más capitalista es la sociedad, mayor proceso de mercantilización, es decir, mayor, mayor capacidad de generar mercancías tiene esa sociedad, ¿ya? De ahí que venga esta contradicción que se va a generar en la sociedad chilena en el 2011, en donde el movimiento estudiantil sale a la calle y empieza a criticar el proceso de mercantilización, ¿cierto? Utilizaba ese concepto, los estudiantes utilizaban ese concepto de fin al lucro en educación, fin al proceso de mercantilización de la educación superior, ¿cierto? Y que también están otros niveles, que desde los jardines infantiles hay jardines infantiles privados donde la gente paga por, se supone, tener mejor educación, ¿cierto? Entonces, al momento de pagar, eso se transforma en una mercancía, ¿ya? Entonces, el capitalismo dice Wallerstein, tiende a mercantilizar más y más procesos sociales, es decir, transformar cosas que no son mercancías en mercancías. Es decir, el capitalismo tiende a que todos los factores productivos dentro de una economía sean mercancías. La tierra, el trabajo, que son factores productivos, en algún momento no eran mercancías, pero con el capitalismo se han transformado en mercancías. ¿Por qué el trabajo se transforma en una mercancía? En sí el capitalista, el empresario actual, no compra al trabajador, no compra a la persona. Lo que está comprando es la cantidad de trabajo que genera esa persona en un cierto tiempo, en lo que se denomina jornada laboral. Y esa jornada laboral, que en el caso de nuestro país de 8 horas diarias de trabajo, lo que está comprando el empresario son la producción de ese trabajador en esos 8 horas, es decir, es tiempo de trabajo. La mercancía, tiempo de trabajo, es la que compra el empresario. Es decir, el trabajo se ha transformado en una mercancía porque es comprada en algo que se llama mercado laboral. Es decir, por eso es que existe un mercado laboral donde se puede comprar trabajo. Es decir, gente que oferta su fuerza de trabajo, oferta su mercancía, y otra gente que compra esa mercancía, que serían los empresarios que necesitan fuerza de trabajo para su proceso productivo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, lo que plantea Wallerstein es que el capitalismo ha tendido a una mercantilización generalizada. Es decir, ha tendido a mercantilizar más y más procesos sociales, ¿ya? Ese es un elemento muy central, del texto. Por eso es que el texto se llama la mercantilización de todas las cosas, la producción de capital. Los dos elementos centrales del capitalismo es que el sistema social se mueve por producir capital. Por eso es que hablamos de capitalismo, porque es un sistema social que gira en torno a la producción de capital. Si no hay producción de capital, estaríamos en otro sistema histórico, o en otro sistema social, ¿cierto? Si por ejemplo, el fin del sistema fuera la felicidad, estaríamos en el felicismo. Es decir, todos se dedicarían a producir felicidad y por lo tanto el sistema giraría en torno a la producción de felicidad. Pero el sistema gira en torno a la producción de capital. Es decir, generar riqueza para invertirla, para generar más riqueza. Y a eso se dedican los capitalistas. Esos son los capitalistas. Los capitalistas son los que se dedican a producir más y más riqueza para poder invertirla y generar más y más, y así hasta el infinito, como una especie de ratones que giran en torno a una rueda y que en el fondo van rodando, produciendo capital, como esta película que no sé si ustedes la vieron, que se llama Wall Street, el dinero nunca duerme, en donde efectivamente en este momento que estoy haciendo, bueno, hoy día con la pandemia del COVID, efectivamente los capitalistas están efectivamente con mucho miedo porque esa
esa rueda con la cual hacían girar y producir más y generar más riqueza, hoy día se encuentra totalmente, eh, parada por esta pandemia. Y eso es efectivamente, está generando las condiciones de una crisis del capitalismo que no se había visto en cerca de 90 años o 100 años de la crisis, que es la última gran crisis del capitalismo, que es la crisis de los años 30. Efectivamente, porque lo que mueve el capitalismo es producir capital, hoy día está detenido por la pandemia. Entonces estamos en una fuerte crisis del capitalismo, y que es a nivel mundial, y que efectivamente es el gran tema hoy día de este gobierno, que es un gobierno ultracapitalista, de reactivar la economía. O sea, es más importante volver a hacer, volver a hacer que la rueda de la producción de capital, la producción de ganancias y la inversión siga desarrollándose, que el costo aledaño de que haya más infectados y por lo tanto más muertos. Efectivamente, es el gran problema hoy día para los capitalistas. La gran pandemia es que se detenga la forma de producción y que se detenga el comercio, la industria, efectivamente las formas en cómo el capitalismo va generando ganancias, cómo va generando rentabilización. Entonces el capitalismo, dice Wallerstein, es un sistema social e histórico que ha estado gobernado por el intento de racionalizar y maximizar. ¿Qué significa eso? Que el capitalismo no es un sistema en el cual la gente se dedica a despilfarrar. Uno puede distinguir claramente entre distinguir lo que es la aristocracia de lo que es la burguesía. La aristocracia nacía rica y su riqueza la gastaba, mostrando lo que ella tenía, a través de grandes fiestas, grandes banquetes, etcétera, como así también la nobleza, y por lo tanto su espíritu no era un espíritu de ahorro ni de producir más riqueza, sino en el fondo de gastar y de opulencia, y efectivamente no se preocupaban de producir riqueza. La burguesía es todo lo contrario. La clase capitalista, la clase burguesa, es una clase preocupada de producir más riqueza. Por lo tanto, si ellos en vez de gastar van a preferir ahorrar, es decir, van a actuar como un homos economicus racional. Es decir, ¿qué significa eso en el lenguaje de la teoría económica? El hombre capitalista es un hombre movido por la acción racional, es decir, va a gastar en relación de sus elecciones más racionales. ¿Qué quiere decir eso? Que va a gastar en términos de sus necesidades básicas y luego va a lo demás lo va a destinar a producir más para generar más. Es decir, el intento del capitalismo, o sea, el capitalismo va a estar movido en la lógica de la acción social, va a estar movido por la lógica de aumentar y hacer crecer siempre la producción. Por eso es que, dice Wallerstein, la economía del capitalismo ha estado movida o gobernada por, primero, racionalizar, es decir, gastar de la forma más racionalmente posible y tratando de sacarle la mayor rentabilidad, como en términos simples, sacarle el mayor jugo, explotar lo que más se pueda los factores productivos para que eso le permita generar mayores ganancias, ¿ya? Pero efectivamente uno ve que el capitalismo está gobernado por esta racionalidad económica, ¿cierto? De maximizar, de generar más riqueza, de crear más productividad, de crear más industria, pero esa racionalidad entra en contradicción con otras racionalidades. Entonces, la primera contradicción de racionalidad que se va a expresar dentro del capitalismo es que lo que es beneficioso para los capitalistas no es beneficioso para los trabajadores. O más bien lo que son los intereses de los trabajadores, que es aumentar, ¿cierto?, sus ganancias por lo que ellos producen, ¿cierto?, va en contradicción con la mantención de tasas de ganancias altas por los trabajadores. Es decir,
Si los trabajadores piden aumentos de salario, eso baja la rentabilidad del empresario. Por lo tanto, lo que es rentable para el empresario, muchas veces no es rentable para el trabajador. Entonces ahí se entra en una contradicción de racionalidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque el trabajo demanda al capital, y esa demanda hacia el capital es directamente va implicada en términos de reducir las tasas de ganancia de la empresa. Y por lo tanto, a las empresas lo que les interesa es mantener tasas de ganancia altas, y a los trabajadores les interesa aumentar sus tasas de ganancia. Entonces, esas racionalidades entran en contradicción. Y a la vez también, dentro de la misma clase capitalista, entre los capitalistas también hay contradicciones entre ellos mismos. Lo que es rentable para el sector exportador, muchas veces no es rentable para el sector importador, ¿ya? Lo que, por ejemplo, si el precio del dólar está alto, ¿ya? Eso es muy beneficioso para el sector exportador, ¿ya? Porque efectivamente los que exportan van a recibir en dólares, y por lo tanto el dólar va a tener mayor valor, y por lo tanto van a recibir más divisas, y por lo tanto, al revés, los que importan van a ser perjudicados porque van a comprar más caro, porque la moneda con la cual están comprando efectivamente está más cara, tiene un mayor valor. Entonces, ahí entramos, que los capitalistas entre ellos también entran en contradicción, lo que muchas veces beneficia al sector, a un sector de la economía, van en desmedro de otro sector de la economía. Por lo tanto, el capitalismo es también un sistema que lo mueve la racionalidad, pero todas las racionalidades no son iguales, y por lo tanto es un sistema altamente contradictorio. Contradictorio en términos de que los beneficios de un sector frente a los beneficios de otro sector entran en una contradicción permanente de, racionalidades, que efectivamente es otra de las condiciones del capitalismo. El capitalismo es un sistema que se va a estructurar de la desigualdad. Efectivamente, el capitalismo, en la lógica de Wallerstein, no inventa las desigualdades humanas. El capitalismo no crea las desigualdades humanas, ¿ya? Las desigualdades humanas, las desigualdades sociales, existen mucho antes que el capitalismo. Pero la diferencia está en que, para Wallerstein, estas desigualdades sociales, estas desigualdades culturales, el capitalismo las va a utilizar en beneficio de sus procesos de acumulación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el capitalismo va a definir algo que ya existía dentro de las sociedades, ¿cierto? Por ejemplo, que las mujeres, los niños, los ancianos se dedicaran a trabajos, por ejemplo, domésticos. Eso existía antes del capitalismo, pero era una forma de división del trabajo, no era una forma de valorización diferente, ¿ya? Del trabajo. Entonces el capitalismo lo que va a hacer es tomar esta división que existía, esta división social del trabajo, y la va a definir a través de la idea de un trabajo productivo y un trabajo improductivo. Es decir, el trabajo productivo sería aquel trabajo que tiene remuneración, que es mercancía, que tiene valor de intercambio. Y el trabajo improductivo sería el que solamente tiene un valor de uso, es decir, que sirve, que son las labores domésticas, todo lo que no tenga un sueldo, todo lo que no tenga un pago. En la lógica del capitalismo eso va a ser definido como trabajo improductivo. Y trabajo productivo va a ser todo ese tipo de trabajo que tengo que reciba un sueldo, que reciba un valor de intercambio. Pero eso es utilizado y tomado por el capitalismo y no creado. Es decir, eso ya existía antes del capitalismo, pero el capitalismo lo va a tomar para generar procesos eficientes de acumulación. Es decir, el capitalismo no crea las diferencias de género, o no crea el machismo existe antes del capitalismo, pero lo que va a hacer es que lo va a institucionalizar y lo va a hacer parte de sus procesos productivos. A eso el autor lo denomina el sexismo en el trabajo, es decir, valorar de forma diferente el trabajo de la mujer
frente al trabajo del hombre. Eso existía antes del capitalismo, pero el capitalismo lo que va a hacer es que en el proceso de producción, lo va a instalar y va a pagarle más al hombre que a la mujer, efectivamente, como, como un proceso sexista de desarrollo de lo que es el capitalismo, ¿ya? Entonces, el capitalismo, por una parte, no crea las desigualdades sociales, sino que las utiliza en pos de su objetivo. Tampoco crea las desigualdades en términos de género, sino que los utiliza también en la lógica de su objetivo, y también utiliza lo que es el racismo. También utiliza lo que es la división social del trabajo en términos de las culturas. Lo que el autor va a denominar a ese fenómeno, lo va a denominar la etnización del trabajo. Es decir, el capitalismo va a utilizar cómo ciertas culturas históricamente han realizado cierto tipo de trabajo y las va a estigmatizar dentro de esas labores. Nanas peruanas, ¿cierto? O hoy día haitianos que, por ejemplo, están vinculados a todo lo que es el comercio informal, la venta de Super 8 o todo este tema. Entonces los va a asociar a ese tipo de trabajo. A eso Wallerstein lo va a denominar etnización del trabajo. Entonces Wallerstein dice, el capitalismo ha tendido a utilizar las desigualdades sociales en pos de sus procesos de acumulación, al menos, dice, en estos tres fenómenos. El sexismo en el trabajo, la etnización del trabajo y efectivamente la utilización de estas desigualdades sociales en pos de lo que es el proceso de acumulación, ¿ya? Otro fenómeno que ve Wallerstein al terminar este capítulo es que la tendencia que avisoraba Marx veía que la tendencia del capitalismo era a generar mayor cantidad de trabajadores asalariados, es decir, a generar una mayor cantidad de trabajadores que pudiesen vivir de un sueldo, ¿ya? Esa tendencia a la proletarización, a la asalarización, es una tendencia que para Wallerstein no logra desarrollarse. Y no logra desarrollarse en el sentido como Marx lo veía, no por una lógica no capitalista, sino más bien por una lógica propiamente capitalista. La tendencia a que no hayan más asalariados es por producto de una lógica capitalista que tiene que ver con que si la gente no solamente vive del sueldo, tiene otras formas de ingreso, eso le permite a las empresas pagarle menos que lo que le costaría a una empresa un sueldo con el cual esa familia pudiese resolver todas sus necesidades sociales y de subsistencia. Por lo tanto, la tendencia a la semiproletarización, él habla de la semiproletarización de las unidades domésticas, es una tendencia que tiene que ver con la misma lógica del capitalismo. Es decir, la semiproletarización permite soportar niveles de explotación altos porque las unidades domésticas no solamente viven de una forma de ingreso que se llama salario. Es decir, las unidades domésticas no son salariales, sino que son formas las unidades domésticas son formas de ingreso que no solamente vienen del salario, sino que vienen de una serie de formas de ingreso que son más allá del salario, y eso permite salarios bajos y que la gente pueda vivir no solamente del salario. Pero esa tendencia a la semi-proletarización se debe específicamente a la lógica de mantener tasas de ganancia alta y niveles de explotación altos, porque la gente puede subsistir no solamente con el salario, ¿ya? Entonces, este es un fenómeno que dice Wallerstein que es un fenómeno generalizado en gran parte de lo que son las unidades domésticas, que es la forma específica que adoptan las sociedades para poder resolver el problema de la subsistencia. La unidad doméstica más convencional que existe es la unidad doméstica llamada familia, pero existen que es a través de
lazos sanguíneos que las personas se agrupan, pero existen otras unidades domésticas que también resuelven el problema de la subsistencia, y que no son familias. Entonces, pero sí las sociedades han resuelto o han tratado de minimizar el impacto de la subsistencia a partir de vivir en estas unidades domésticas que no han sido salariales como veía Marx, sino más bien sociedades domésticas que más bien son semi-proletarias, como denomina Wallerstein, ¿ya? Entonces, con ese concepto, Wallerstein es uno de los últimos conceptos que este autor trabaja en este capítulo que hemos visto en la clase de hoy. Entonces, para resumir, este capítulo es lo primero, lo más importante es que el sistema gira en torno al concepto de capital. Entonces el autor empieza por definirnos qué es lo que es el capital, qué es lo que define este concepto, y que lo hace distinguir a lo que son las sociedades capitalistas de las sociedades que no son capitalistas. El otro elemento es que este concepto de capital está vinculado al concepto de mercantilización, porque la mercantilización es el instrumento de la producción de capital, ¿cierto? Entonces, al estar produciendo más y más capital, lo que se va a ir generando dentro de la sociedad son procesos de mercantilización acelerados, y por lo tanto una tendencia dentro del capitalismo a mercantilizar más y más procesos sociales, ¿ya? Eso es lo que el autor está señalando. El otro elemento es el término de la racionalidad del motor que hace mover todo el engranaje del capitalismo, que es el homos económico racional y maximizador, ¿cierto? Y que ese homos económico racional maximizador entra en contradicción con otros homos económicos, y por lo tanto otra tendencia es que exista una contradicción de racionalidades, una lucha de racionalidades dentro del capitalismo. No hay homogeneidad. Hay lucha entre los capitalistas, es decir, competencia intercapitalista, y hay lucha entre los mismos trabajadores, porque lo que beneficia a un sector de los trabajadores va en desmedro de otro sector de los trabajadores, y por lo tanto hay una lucha de contradicciones también dentro de este sistema social histórico que llamamos capitalista, ¿cierto? Y otro de los elementos importantes dentro de la producción de capital tiene que ver con que el capitalismo utiliza todo lo que son las jerarquías sociales, utiliza todo lo que son las desigualdades sociales para producir procesos eficientes de acumulación. Y esto tiene que ver con los fenómenos que el autor nos señala y estudia del sexismo en las formas de trabajo en relación a la definición de lo que es el trabajo productivo e improductivo, y también lo que tiene que ver con la etnización del trabajo, es decir, una división social del trabajo definida por factores culturales. Y por último, el concepto de unidades domésticas semiproletarias, que son las grandes soportadoras de la explotación dentro del capitalismo contemporáneo, porque al poder no vivir de un salario, pueden soportar salarios muy bajos porque tienen otras formas de ingreso. Entonces, esos son algunos de los elementos más importantes, a mi modo de ver, son los que yo logro ver como los elementos más importantes de este primer capítulo del texto de Immanuel Wallerstein, denominado Capitalismo Histórico. Es decir, este primer capítulo, denominado la mercantilización de todas las cosas, la producción de capital, al menos tendría estos elementos como muy fundamentales en el análisis de lo que es la dimensión económica del capitalismo, ¿ya? La clase que sigue vamos a ver lo que es la dimensión política del capitalismo al estudiar cómo el Estado va a intervenir en los procesos económicos. Básicamente, cómo el Estado interviene en los procesos de acumulación capitalista, a través de lo que es la definición de la forma en cómo circula el capital, a partir de la política de frontera, la política de aduana, la capacidad impositiva de los estados, etc. La lógica de la estructuración de una civilización materialista, en donde las disputas por los beneficios de acumulación dentro del sistema se dan en una lógica materialista, ¿cierto? Todos esos elementos que tienen que ver con el ámbito político del funcionamiento del capitalismo es lo que vamos a ver
la clase siguiente, en el segundo capítulo de este texto, que se llama La política de acumulación, la lucha por los beneficios, ¿ya? Y luego de eso vamos a ver la dimensión cultural del capitalismo en el capítulo denominado La verdad como opio, racionalidad y racionalización, ¿ya? Entonces yo hoy día voy a dejar hasta acá la clase de hoy, que le estoy grabando en este momento, para que ustedes la puedan ver, la puedan escuchar, y una vez que la vean y la escuchen, me planteen todas las dudas que tengan respecto de este primer capítulo del texto de Immanuel Wallerstein, y planteen estas dudas tanto por el campus virtual, por correo o por el grupo de WhatsApp. Yo voy a estar atendiendo todas esas inquietudes y efectivamente, una vez que volvamos a clase, que se termine el paro, vamos a comenzar a aclarar estas dudas sobre estas clases grabadas a partir de audios que vamos, o videos pequeños a través de los cuales vamos a ir subiendo para ir aclarando algunos de estos temas que no quedan claros dentro de la lectura y no quedan claros dentro de la exposición de estas clases, para ir preparando la primera evaluación del curso, que tiene que ver con 5 clases, ¿ya? La primera evaluación del curso tiene que ver con las 2 primeras clases en torno al texto de Bolívar Echeverría, un concepto de modernidad, y luego las 3 clases que tienen que ver con el texto que estamos viendo desde hoy, que es el texto de Immanuel Wallerstein, que es El capitalismo histórico. Ya hoy día hicimos esta primera clase, nos quedarían las 2 siguientes, y la primera evaluación la vamos a hacer de estas 5 clases, ¿cierto? En torno a la primera unidad del curso, que es la unidad de modernidad y capitalismo, una vez que ya ustedes vuelvan a clase y una vez que nos pongamos de acuerdo la fecha y el momento en que vamos a realizar esta evaluación en común acuerdo, ¿ya? Entonces, les mando un saludo, y que se cuiden y que estén resguardados del virus mientras volvamos a la normalidad. Ya, que estén muy bien.